voy a contar una historia, cómo empezó mi historia en el Congreso. Como al mes de haberme posesionado, o sea, como 20 de agosto, 22 de agosto, empezamos a impulsar un primer evento por un tema de infraestructura educativa. Entonces necesitábamos un auditorio y yo fui a solicitar a la presidencia de la Cámara de Representantes el auditorio. Y entonces la secretaria de presidencia me dijo, sí, siéntese ahí, espera un momentico que me desocupe para atenderla. Como a los 10 minutos, yo estaba muy ocupada, estábamos organizando el evento, necesitábamos precisar el lugar para poder iniciar la convocatoria. Como a los 10 minutos nada que me atendía, entonces yo me volví a parar y fui y le dije a la señora que si había otra persona con la que yo pudiera hablar, porque yo pues la veía ocupada. Y me dijo, mire, acá realmente lo que toca es que usted le diga a su representante que venga él mismo y hable. Y entonces le dije, no, es que yo soy representante. Y me miró de arriba abajo y me dijo, ay, ¿quién creyera? Esa es la historia del Congreso. Un Congreso clasista, patriarcal, arribista, y que hoy está viviendo un proceso de transición porque llegamos un montón de nadies, como diría Francia Márquez, a tratar de legislar para el pueblo. Yo quiero contarles cuál es la agenda reformista, cuáles son las tensiones y en medio de esta desesperanza que a veces produce esta situación tan conflictiva, tan tensa, esta confrontación que estamos viviendo para intentar reformar sistemas que históricamente han estado más en favor de intereses o de grupos particulares, porque es un Congreso que ha legislado históricamente para grupos particulares y ya vamos a ir viendo en las reformas por qué lo decimos. Pues un Congreso que hoy tiene que darse a esta pelea, a estos debates que no van a ser fáciles, pero estamos empezando. Entonces, la primera cosa es que quisiera plantearles 4 o 5 reflexiones generales de los acumulados que yo creo que tenemos en este momento histórico y en este momento político. El primero, que la agenda reformista del gobierno ha puesto sobre la mesa debates que no eran tan claros, que no se conocían o a los que les habíamos tenido miedo durante muchos años. Por ejemplo, en el caso de las luchas por derechos laborales, los sindicatos las han enarbolado y cada cual en medio de este difícil ejercicio que significa ser y hacer sindicalismo en Colombia, terminamos en una fragmentación de las luchas y en una sectorización de las luchas. Los profes luchando por su agenda, los obreros luchando por su agenda, luchas sectoriales que terminaron dándole la espalda a la clase trabajadora general y que la clase trabajadora termina cogiéndole miedo a hablar de derechos laborales, como si la reforma del 2002, la contrarreforma, hubiese sido la política general, la verdad revelada y nadie más pudo discutir de ahí en adelante sobre derechos laborales. Entonces yo creo que el conocimiento público que hoy está generando, por ejemplo, un debate como la reforma a la salud, como la reforma pensional, nos está permitiendo conocer una serie de secretos, bueno, no eran secretos, es una manera de llamarlo, pero una política que era de técnicos, que nadie más conocía en Colombia y que al ponerse en el debate público a través de una discusión en el Parlamento por una propuesta de gobierno, termina desnudándose. Hoy sabemos cómo fluyen, por ejemplo, los recursos de la salud. Un tema que era absolutamente de técnicos y a nadie se le permitía conocer de eso y todavía hoy nos dicen es que usted no sabe de lo que habla porque es que este tema es muy técnico. Pero yo creo que hoy todos tenemos más conciencia de cómo funciona el sistema de salud colombiano y eso había sido un secreto a voces
resguardado para esos grupos técnicos, para esas élites técnicas, pero que nadie se movilizaba por ese tema de los recursos de la salud. En el mismo sentido se ha desnudado el sistema pensional, cómo funcionaba la privatización de un sistema pensional que terminó no protegiendo y no pensionando a la gente, sino devolviendo saldos, no generando un sistema de protección. Entonces yo creo que ese tema es un acumulado del momento, más conocimiento de los asuntos públicos y por tanto mayores niveles de conciencia ciudadana. Con todos los errores que pueda estar teniendo el gobierno de Gustavo Petro, yo soy una convencida de que hoy hay una mayor conciencia precisamente por estos debates y que independientemente de nuestra postura frente al gobierno, hoy hay una ciudadanía mucho más activa, mucho más pendiente de los debates del Congreso, que por ejemplo este debate que se ha generado frente a la transmisión de los consejos de ministros y que genera un rating inesperado en Colombia de esos consejos de ministros, va a transformar la cultura ciudadana, la cultura política en nuestro país. Un país más interesado por los asuntos públicos, por los asuntos del Ejecutivo y por los asuntos del Legislativo, que es en donde yo creo que está las llaves de la situación. Una experiencia en los asuntos de Estado. Hoy veníamos conversando con los compañeros de ANEBRE en el carro mientras nos desplazábamos hasta acá, que no nos hubiéramos imaginado un sindicalista del abuso, un obrero, ministro de una cartera en Colombia, y hoy lo tenemos. Muchos cuadros políticos de los sindicatos, de la academia, de movimientos sociales, hoy haciendo un ejercicio de gobierno, de construir política pública, de implementar política pública. Yo creo que eso va a transformar la historia de las organizaciones sociales, de los movimientos políticos y de los sindicatos en Colombia. Nuestro ejercicio históricamente había sido el de la resistencia, el de hacer propuestas desde la base, pero no el de pensar la política pública desde arriba, y eso también es necesario. Yo después de 3 años de estar en el Congreso, jamás había estado en un espacio electoral, no he sido ni siquiera presidenta de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, y en ese fenómeno de opinión termina surgiendo un liderazgo que fue apoyado por voto de opinión. Y hoy adentro dije, ¿por qué nunca pensamos en una estrategia de lobby desde las organizaciones sociales para lograr posicionar nuestras propuestas dentro del Congreso, que es donde se toman las decisiones, donde se determina la estructura normativa del país? Todo, hasta el precio del huevo que nos comemos en el desayuno, está determinado por las políticas del Congreso, por las definiciones del Congreso, porque nunca se nos ocurrió en el movimiento social tener aliados en el Congreso, elegir congresistas de estos procesos para que vayan a representarnos allá, a llevar nuestras voces. ¿Por qué no aprendimos cómo se hace una proposición para un proyecto de ley? Ellos nos llevan décadas de aprendizaje y de experiencia. En la reforma laboral, en el último debate que se dio en Cámara de Representantes, teníamos un ejército de lobistas de la ANDI, de ACOPI, de una gran cantidad de gremios económicos, como unos 40 lobistas, que son los que le pasan la proposición al congresista. Y el congresista la firma con su nombre y va y la radica como si fuese propia, pero son las proposiciones de los gremios económicos. Eran como 40. Del gobierno tal vez unos 10 funcionarios en el mismo ejercicio diciendo, miren, tengan cuidado con esto, como con los congresistas de la bancada, y tal vez 4 o 5 compañeros de los sindicatos que lograron entrar al debate. O sea, eran 40 lobistas de los gremios contra la reforma laboral, por supuesto, intentando hundirla, y como la mitad, entre 20 de movimientos sindicales y gobierno, ¿sí? Entonces eso nos muestra que ellos aprendieron a hacer lobby, un lobby que además no está regulado en Colombia, nada regula el lobby en este país,
y que pues definitivamente si no aprendemos de ello vamos a lograr cambios mucho más lentamente. Y yo creo que específicamente la agenda reformista nos está dando un impulso que yo también creo que va a transformar a Colombia, y es que estamos perdiendo el miedo a confrontar el neoliberalismo. La Constitución Política de 1991 genera dos grandes elementos: el reconocimiento de derechos, el Estado social de derecho, y la liberalización de la economía. Lo que ha sucedido durante estos 30 años posteriores es que se desarrolló más la liberalización de la economía y junto a ella una noción que nos hizo tener vergüenza de lo público. Defender lo público no es lo de la ciudadanía porque es corrupto, porque es ineficiente, y con ese cuento nos deslegitimaron lo público y nos dijeron, no, ahí es que defender lo privado y tratar de que lo privado sea el que determine la administración de los recursos y todo, porque lo público es un fracaso. Y con esa hipótesis el pueblo colombiano prefirió apoyar la empresa privada o no decir nada por la pérdida de las empresas públicas. Hoy yo creo que estamos entendiendo que el problema no es que sea privado o público, que es un problema de enfoque político y económico en la administración de recursos y de sistemas, y que en esa medida lo que tenemos que hacer los colombianos y colombianas es precisamente entender los sistemas y proponer una administración de esos sistemas adecuada, transparente. 3 ejemplos: la reforma a la salud, que va para tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, ya pasó por Cámara, aprobada en dos de los debates. Segunda versión, en la primera versión yo fui la coordinadora ponente de esta reforma, y miren, si quieres vas a la siguiente, ¿qué propone? El ejemplo es absolutamente evidente. Lo público no puede administrar los recursos de la salud. Eso sí, el Estado tiene que poner la plata porque la Constitución de 1991 declara que la salud es un derecho y por tanto tiene que garantizarlo el Estado, pero como el Estado es corrupto, ineficiente, hay que crear, que es lo que hace la Ley 100, una figura privada mayoritariamente, hay EPS públicas pero la mayoría son privadas, que administre bajo derecho privado los recursos públicos de la salud, supuestamente para que sea más eficiente. ¿Se sienten ustedes satisfechos con el sistema de salud colombiano? Casi nadie. Entonces no es tan cierto que lo privado sea más eficiente, más transparente, que allí no haya corrupción. Entonces, la propuesta, lo que hace hoy el sistema de salud es que la plata de la salud se transfiere hacia esos privados que son las EPS a través de algo que se llama la unidad de pago por persona o por cabeza, que es como una especie de seguro. A eso es a lo que le llaman el aseguramiento. Esa plata, lo que pagan por ti, por cada uno de nosotros, se transfiere a la EPS mensualmente, incluso en el contributivo es semanalmente, y a partir de esa llegada de esa plata a la EPS, llega a algo que se denomina unidad de caja, es decir, la platica se puede, muchos de ustedes aquí seguramente son financieros, contadores, y saben que es una unidad de caja. Llega la platica para un propósito general que es la salud, pero de ahí se puede sacar para salud de medicamentos, salud de exámenes, salud de personal, salud en general, entonces no tiene un gasto específico. Y eso es lo que ha permitido que la platica por el camino termine enredándose. Esa lógica de aseguramiento comercial, una póliza que se paga por el ser humano, por el colombiano, que llega a la unidad de caja de la EPS, le ha permitido a esa figura EPS de ahí en adelante determinar con quién contrata. Entonces por eso es que uno va, mire, es que me ordenaron este examen o me ordenaron que vaya a esta IPS, a este hospital, a esta clínica, porque es donde está
el médico especialista que conoce de este mal que yo tengo, y la EPS te contesta, no, es que con ese no tenemos convenio, no, es que con ese no hay contrato, porque ellos determinan en absoluta autonomía, en una figura muy monopólica, cómo se organizan las redes de prestación de servicios. Por ejemplo, en Ibagué, donde es el presidente Alan, hay una clínica de alta tecnología en cáncer, pero la EPS que yo tengo, a la que yo estoy afiliada, le remite los pacientes de Ibagué al cancerológico en Bogotá. ¿Por qué no se puede atender ese paciente en Ibagué si vive ahí en Ibagué o si vive en los municipios del Tolima y lo mandan a 4 horas donde no tiene redes, donde no tiene quien los hospede, donde no tiene redes de apoyo? Pues porque le sale más barato un paquete de contratación a la EPS nacional, un paquete nacional, entre más volumen atienda, más se disminuye la tarifa por paciente, sale más barato mandarlo a Bogotá que atenderlo ahí en Ibagué. Ellos definen con quién contratan su red de prestadores, cuánta tarifa pagan, cuándo pagan, además ellos mismos hacen la auditoría al sistema de salud, a la facturación que presentan los prestadores de servicios de salud, determinan cuándo se le paga, todo absolutamente ellos con ellos mismos. Eso ha generado pues obviamente una corrupción, porque muchas EPS lo que hacen es que con esa plata de nuestra salud terminan invirtiendo en sus propias IPS. Entonces la EPS tiene la clínica de médicos, de especialistas, las de imágenes diagnósticas, el dispensador de medicamentos, a eso le denominamos la integración vertical. ¿Qué propone la reforma? Si quieres vas a la siguiente. Que esa intermediación, es decir, que esa plata que se le paga por UPC, ese seguro que se le paga a la EPS, ya no se le pague a ella, sino que se le pague directamente al prestador de servicios. Todos debemos saber que la EPS no presta servicios de salud, administra los recursos, afilia a los colombianos, entre más afiliados tenga, como le pagan por cabeza, pues más plata recibe, por tanto es un negociazo tener muchos afiliados. Por eso es que dicen, no, es que la cobertura ya llegó al 95%. Sí, ¿y acaso tener una EPS es acceder a servicios de salud? No necesariamente. Preguntémosle a la gente del Putumayo, de Arauca, de Baupés, incluso de las veredas cercanas a nuestros departamentos. En nuestros departamentos las zonas rurales están totalmente desprotegidas, no tienen ni siquiera infraestructura en salud. Entonces lo que se propone es que la ADRES, la administradora de los recursos de la salud, que no se la inventa este gobierno, está creada desde el gobierno del presidente Santos, que es un gran banco de la salud, es el que recauda todos los recursos que vienen para financiar el sistema de salud, los impuestos al alcohol, el presupuesto general de la nación, los aportes que hacemos los trabajadores y trabajadoras al sistema de salud. Todo lo recauda la ADRES, pero no lo administra porque se lo entrega a las EPS. Lo que propone la reforma es esa intermediación no se puede seguir dando, porque la plata no está llegando a los prestadores de servicios, que son los que realmente garantizan el acceso al servicio de salud. A mí la EPS no me garantiza el examen ni la cita médica, sino es su prestador de servicios. Entonces lo que propone primero la reforma es que se elimine esa intermediación y que el recurso se le pague directamente al prestador de servicios. La clínica X atendió a Pepito Pérez, le pasa la factura a la ADRES y la ADRES le paga a esa clínica X por la atención de Pepito Pérez. Lo segundo es que la gestora, la EPS, que ahora se llamaría gestora, mantiene sus funciones de auditoría, es decir, coge esa factura, revisa que en efecto se esté cobrando lo que es, que la persona a la que le prestaron el servicio en efecto tiene la edad, por ejemplo, para recibir un examen de próstata, porque es una persona en efecto mayor de 50 años. Si es un pelado de 15 años, pues van a decir, venga, esto se está cobrando raro. Entonces esa función de auditoría la mantienen. En la primera versión que se había presentado por parte del gobierno, la CPS no estaba, y el proceso de concertación dentro del Congreso fue incluyéndolas poco a poco,
hoy en esta segunda versión de la reforma están transversalmente en todo el sistema, no pierden su presencia en la articulación de las redes de servicios, no pierden su función de auditoría, no pierden su función de sistemas de referencia y contrarreferencia, entre muchas otras. La siguiente, por favor. Y el tercer elemento, entonces el primero es la eliminación de la intermediación financiera. El segundo elemento de la reforma a la salud es la conformación de esas redes de prestación de servicios de una manera mucho más democrática. Pasaríamos entonces de una EPS que contrata, organiza ella sola monopólicamente, a un sistema en el que participan la gestora, la EPS, la alcaldía o gobernación. Por eso dicen es que le están entregando la salud a los políticos. Falso. Ya las alcaldías y gobernaciones tienen la competencia de la habilitación en salud. Si aquí hay algún profesional en salud sabrá que no es la EPS la que le dice a una clínica o a un hospital usted puede prestar este servicio, es la Secretaría de Salud de ese territorio la que le dice va, le hace la visita, le mira que cumpla todos los criterios de habilitación y le dice usted puede prestar el servicio de cardiología, de cirugía, de imágenes diagnósticas, etcétera. Es decir, ya los entes territoriales tienen la competencia del conocimiento de los prestadores de servicios de su territorio. Entonces lo que se pretende es un ejercicio mucho más democrático y participativo de conformación de esas redes, teniendo como principio la proximidad y la contigüidad. Es decir, que el servicio al que se le remite al paciente esté cerca de su vivienda, de su red familiar. Se debe contratar primero al prestador cercano al lugar donde vive esa persona antes que remitirlo lejos. Ya si aquí en Cartagena no hubo quien le prestara a Pepito Pérez tal servicio, se remite hacia una ciudad que tenga ese servicio. Pero lo primero es copar, utilizar la capacidad instalada de un territorio. Segundo tema, democratización de la organización de las redes de prestación de servicios, tratando de que sea lo más próximo al paciente. Y el tercer elemento es un modelo de atención primaria en salud. Esto significa que sea un modelo mucho más, un sistema mucho más preventivo. Hoy tenemos un sistema como se paga por persona, entonces entre más afiliados tengamos más plata, pero además entre más se enfermen, más plata. Porque resulta que muchas cosas no se pagan a través de la UPC, sino se pagan adicionales a la UPC por algo que se denomina presupuestos máximos. Este modelo propone que el sistema de salud colombiano tenga unos equipos básicos de salud. Todos tenemos que estar inscritos en un centro de atención primaria, o sea, una clínica, un hospital que quede cerca de nuestra casa, para que ese equipo básico de salud que está en ese centro de atención pueda visitarnos en la vereda, en la manzana, en el barrio allá donde vivimos. Eso significa que va a haber una vigilancia epidemiológica mucho más cercana a la gente. En Bogotá, en Barranquilla, creo que en Medellín se han desarrollado experiencias similares. Por ejemplo, yo trabajé en el programa Bogotá a su casa y con los equipos básicos de salud visitábamos las familias. Entonces acá hay un niño de 5 años, pues esa familia es priorizada para visitas trimestrales. Acá hay una gestante, pues esta familia es priorizada para visitas mensuales. Acá hay un hipertenso, este también lo tenemos que visitar cada mes. Acá hay un paciente con cáncer, igual. Se va levantando una caracterización de la familia, se le hace un plan de intervención. Por ejemplo, si se remite al centro de salud, pues tiene ese equipo básico que además ayuda a hacer ese puente entre el centro de atención primaria y la familia para que se acceda más fácil a los servicios. Eso se llama territorio para la gestión en salud. Entonces tiene ese equipo básico está conectado al centro de atención primaria, pero si la persona supera la capacidad de ese centro de atención primaria, requiere un servicio de mayor complejidad, llega la gestora, la EPS, no se le saca del sistema, se mantiene y coge ese paciente en un sistema de referencia y contrarreferencia y lo lleva por una red de mayor complejidad. Ya este centro de atención primaria no pudo atenderlo, entonces la gestora, la EPS, se encarga de buscar quién dentro de esa red de prestación de servicios pueda atender la necesidad de ese paciente
y una vez haya sido atendida, por contrarreferencia, lo devuelve a ese equipo básico y a ese centro de atención primaria. Eso va a hacer que el modelo sea preventivo y predictivo. Listo. Así que vamos a la siguiente. Ese es en general el sistema de salud, son los 3 elementos, va en tercer debate. Lo más difícil hoy lo tenemos precisamente en Senado. Comisión séptima, se nos están hundiendo todas las reformas, se hundió allá la de salud, se hundió allá la laboral, ahorita la acaban de revivir, y esta, que fue la única que arrancó por Senado, logramos pasarla allá ras con bola, pero mejor dicho, raspando, llegó a Cámara, y en Cámara, pues todo lo que ustedes han visto, esto que denomina el presidente y también el secretario del Senado, que ahora es procurador, el filibusterismo político, y es como hacer bulla, decir que se está haciendo oposición, pero sin propuestas, sin debate, sino saliéndose con ruptura de quórum, recusando la mesa directiva, poniendo cantidad de impedimentos que van dilatando y dilatando el debate. Pues la reforma pensional, que esperamos no la vaya a tumbar la Corte Constitucional, hoy está demandada en un proceso muy delicado que nos puede llevar a que la tumben. Es la única reforma que ha pasado. Nos tocó en el último momento decidir acoger el texto de Senado, porque resulta que hay hay 4 debates, un proyecto de ley ordinaria tiene 4 debates, todos estos reformas, la laboral, la de salud, la pensional, son proyectos de ley de carácter ordinario, entonces tienen 4 debates, pero como uno es en la Cámara y otro es en el Senado, las diferencias que salen en los proyectos discutidos, en los textos del articulado, se deben conciliar. Ese es el último paso que le toca a un proyecto de ley. Entonces, esa conciliación es que se juntan los 2 textos y se armonizan. Se decide que el texto cambiado en Senado se deja, o que mejor se deja el de Cámara, porque solo puede salir pues un artículo de allá o el aprobado en el otro lado. Se armoniza ese texto, y después de que ese texto es armonizado, vuelve a las plenarias, tanto de Cámara como de Senado, otra vez a votación. Se vota la conciliación, y después de que se votan en ambas plenarias, entonces ahí sí pasa a sanción presidencial. Ese es el proceso, digamos, del trámite legislativo de un proyecto de ley. Pues nos quedaba una semana para que se acabara el periodo legislativo. La reforma pensional tenía que ser aprobada antes del 20 de junio, era ya 17 de junio, no teníamos sino 6 artículos aprobados porque nos habían saboteado por lo menos 5 o 6 sesiones que se rompía el quórum, no podíamos avanzar. 17 de junio del año pasado, tal vez 14 de junio, nos quedaban como 2 sesiones de 70 artículos, habíamos aprobado solo 6, y dijimos, pues esto no se va a aprobar acá, se va a hundir por tiempos, acojamos el texto de Senado, pero se había discutido la ponencia negativa, se había hundido, la ponencia positiva, la ponencia negativa duramos 8 horas discutiéndola, la ponencia positiva duramos como unos 6 horas discutiéndolo, primer bloque de artículos, 6 aprobados nada más, y estaba empezando el debate de un segundo bloque de artículos, cuando dijimos no nos va a dar el tiempo, porque esto además tiene que ir a conciliación, y teníamos un presidente de Senado absolutamente enemigo de la reforma, que ya había dicho que no la iba a pasar, o sea, no la iba a agendar para la conciliación en Senado, así que tomamos la decisión de acoger el texto de Senado para que no tuviera que pasar por conciliación. De esa manera se aprueba una decisión polémica, pero que fue la única que nos quedaba. Pero hubo discusión, no es cierto que no hubo discusión. Bueno, ¿qué propone esta reforma? El sistema actual, que tendremos hasta el 1 de julio, hasta el 30 de junio, si no nos tumban la reforma, tiene 2 regímenes. Un régimen de prima media, que es el de Colpensiones, y ahí hay una lógica solidaria, es un fondo común. ¿Quiénes acá son de Colpensiones? ¿Sí? ¿Casi todos? Bueno, entonces su platica de sus aportes va a un fondo colectivo, un fondo común.
y de ese fondo común se pagan las pensiones de los que ya se pensionan. O sea, los trabajadores de hoy pagamos las pensiones de los viejos de hoy. Es un fondo intergeneracional de carácter solidario. No hay que cumplir requisitos individuales más allá de lo que los parámetros que establece la ley, tener la edad, mujeres 57 años, hombres 62 y 1.300 semanas. Esos son los requisitos del régimen de prima media, el régimen público. Una vez yo cumplo esos requisitos, de ese fondo colectivo sacan mi mesada pensional. Pero la ley 100, posterior a la Constitución del 91, dijo, no, acá esos los fondos públicos son muy corruptos, entonces hay que tener una alternativa para la gente que sea de ahorro individual, y se crean los fondos privados. Los fondos privados tienen un régimen de ahorro de cada uno. Yo tengo una cuenta, ¿quién tiene fondo privado acá? Porvenir, Scandia, ¿ninguno? ¿Todos? ¿Tú? Bueno, entonces tú ya sabes cómo es. Entonces se crea una cuenta individual. Con el cuento, yo también soy de régimen de ahorro individual, imagínense. Sí, pero ¿por qué sucedió? Porque resulta que ellos tienen cantidad de plata, cantidad de lobistas, de asesores comerciales, y un día, mi primer trabajo, me llegaron con una sombrilla, con unos lapiceritos, con una agenda. Eso me regalaron un paquete de cosas y me dijeron, mira, te abrimos una cuenta de ahorro individual, no vas a tener que compartir tu plata con nadie, además tu plata va a ganar intereses y entonces eso va a hacer crecer tu ahorro pensional y entonces vas a tener una pensión muy grande. ¿Qué sucede 25 años después que se empiezan a pensionar los que empezamos a ahorrar en ese fondo? Que le dijeron, no, es que usted no tiene sino 50 millones y resulta que la meta más o menos para poderse pensionar con una pensión mínima para las mujeres es como de 290 millones de pesos. Imagínate lograr un ahorro para la mínima de 290 millones de pesos aportando solo el 16% del salario que nos ganamos. Pues es imposible tener el ahorro para una pensión mínima. Entonces la gente que empieza a pensionarse dice, pues esto como que me engañaron porque me queda muy bajita mi pensión, o la gran mayoría de personas que se pensionaron, el 70% que se pensionaron con régimen individual, tuvieron que echar mano, los fondos pensionales privados, de algo que se llama Fondo de Garantías de la Pensión Mínima, que es un ahorrito que se hace aparte, y ese fondo subsidia esa pensión mínima, porque no nos alcanza un aporte individual en una cuenta individual para pensionarnos. Pues cuando la gente empieza a descubrir eso, empieza a venirse masivamente a Colpensiones y eso empieza a desfinanciar el sistema público. Colpensiones tiene 6 millones de aportantes y ha pensionado a 1.200.000 adultos mayores. Los fondos privados, los 4 fondos privados suman 17 millones de aportantes y han pensionado, 12 millones y 6, 18, sí, 12 millones de aportantes, tienen el doble de lo que tiene Colpensiones y han pensionado solamente a 300.000 pensionados. Es decir, tienen el doble de la plata, pero solo la cuarta parte de pensionados. Entonces, claro, pues es un sistema absolutamente desigual que compite, la gente empieza a venirse por vía de demanda diciendo me engañaron, publicidad engañosa, no me explicaron bien, yo me quiero pasar. Los que pudieron pagar y los que estaban en los términos de ley para pasar se lo hicieron y eso empieza a desbalancear el fondo solidario de Colpensiones y por eso se hizo necesaria una reforma pensional. ¿Qué hace la reforma? Crea un sistema, entonces hoy tenemos un sistema que compite, ¿cierto? Son como 2 ejes verticales que compiten entre sí. Lo que hace la reforma pensional es crear un sistema horizontal por pilares. Crea un primer pilar que se llama pilar solidario y dice entonces la oposición a la reforma pensional,
Eso no se necesitaba una reforma porque ya a nosotros nos sacan un aporte de los que ganamos más de 4 salarios mínimos, estamos obligados desde la ley 100 a aportar a un fondo de solidaridad un porcentaje de los que ganamos más de 4. Pero la reforma pensional lo que hace es que incrementa ese aporte de manera progresiva. El que más gana, más aporta a ese fondo de solidaridad, y eso es lo que va a permitir que se incremente el bono solidario para adultos mayores en situación de pobreza extrema. Hoy existe un programa que se llama Colombia Mayor, que le entrega cada 2 meses 160.000 pesos a los abuelos, lo que en pobreza extrema. Lo que dice la reforma es no, el aporte tiene que ser mensual y no puede ser inferior a la línea de pobreza extrema. La línea de pobreza extrema, dice el DANE, que es toda aquella persona que viva con menos de 223.000 pesos mensuales. Entonces, lo que hace la reforma, seguramente para este año está como en 228.000, 230.000 pesos. Lo que hace la reforma es establecer ese techo, decir, listo, ningún adulto mayor en situación de pobreza extrema va a tener menos dinero mensual que lo que marca la línea de pobreza extrema, con la idea de que salgan de la pobreza extrema, que ese recurso que tengan para sobrevivir esté por encima de esos 223.000. Entonces, el Estado cubre esa línea. Segundo, ¿y ahí quiénes caben? Pues todas las personas que trabajaron, porque el otro argumento es cómo le van a quitar a los trabajadores plata para los que nunca trabajaron. Mis abuelos, mi mamá, toda la vida ha trabajado, lo que pasa es que es una trabajadora informal, ella es modista, entonces ella no tiene un empleador que le permita aportar al sistema pensional, pero ha trabajado toda la vida y seguramente sus papás, sus abuelos, hermanos, familiares, hijos tienen la misma situación. ¿Quién puede vivir en un país en el que todo cuesta sin trabajar? ¿No? Pues todos trabajamos, lo que pasa es que no todos tenemos empleo formal. Entonces esos abuelos trabajaron, solidariamente les debemos haber sacado familias, esta sociedad adelante. Por ejemplo, piensen ustedes en los que nos alimentan, en los campesinos que no tienen ninguna prestación social, pero que se van a ver beneficiados precisamente de este pilar. Primer pilar. El segundo pilar es bellísimo. Yo pensaba que eso eran unos cuantos miles, no, son millones de personas que trabajaron un tiempo, que aportaron al sistema pensional y que en algún momento lo sacaron, se enfermaron, no pudieron volver a cotizar. Entonces quedaron allá con 500 semanas, 800 semanas, 900 semanas secuestradas en el sistema pensional. La única solución que hay hoy para esas personas es que vayan y retiren su saldo. Entonces le devuelven su platica y la persona retira su saldo y se la mecatea en cositas, se hace un viaje, se compra un taxi y eso a los 5 años se acabó, se estrelló, se siniestró, se le comieron la plata a los hijos en viajes, en lo que sea, y la persona queda absolutamente desprotegida. Pues este pilar que se llama semicontributivo lo que propone es que no se devuelvan saldos, sino que con esa platica y con esas semanas que le quedaron allá ahorradas en el sistema pensional, se le garantiza a esa persona un subsidio, una renta, se llama en la reforma una renta vitalicia, entre 300 y 400 semanas, como 400.000 pesos mensuales, entre 401 y 600 como 700.000 y más de 800 como 900.000. Bueno, es una renta que va a tener la persona hasta el fin de sus días, no es transferible, pero se puede sumar si es una persona en situación de pobreza extrema con el pilar solidario. En este además se pone un subsidio mayor a las mujeres, un subsidio va a ir incrementando esa renta con el IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación, y se le va poniendo un subsidio a las mujeres del 30, porque como las mujeres tenemos más expectativa de vida, pues esa renta se va a dividir en más número de veces, por tanto se disminuye mucho más. Entonces por eso se le pone un subsidio diferencial a las mujeres del 30%, a los hombres del 20%. Pilar contributivo, igualito a como está hoy, pero con nuevas figuras. Se crea la pensión anticipada, que es una pensión,
una persona que tiene 1000 semanas en el sistema pensional, ya no puede aportar más, perdió el trabajo, está enferma, está cansada, ya tiene la edad, solicita que con esas 1000 semanas le anticipen su pensión y le van quitando de la mesada pensional el aporte al sistema hasta que completa las 1300 semanas. Es decir, una persona se puede pensionar con 1000 semanas. Lo que pasa es que obviamente si se pensiona con 1000, pues su mesada va a ser mucho más pequeña. Por eso hay que tratar de completar las 1300 semanas y de hecho quienes trabajan muchos años más y cotizan muchas semanas más, pues eso es lo que contribuye a que su mesada pensional sea mucho más alta. Entonces, pensión anticipada. Pensión familiar. Se juntan las cotizaciones de los cónyuges y se garantiza que uno de los dos reciba una mesada pensional que se comparte. Entonces yo tengo 600 semanas y mi pareja tiene 700 semanas, ninguno de los dos alcanza a pensionarse, la pensión familiar permite que se junten todas esas cotizaciones y se garantice una pensión a la familia. Y la otra pensión, el otro elemento que se reconoce nuevo en el sistema, en este pilar contributivo, es la pensión del cuidado o el reconocimiento al trabajo del cuidado. Entonces las mujeres, como tenemos más dificultades, uno, para mantenernos en el mercado laboral, la historia laboral de una mujer por lo general es como un zigzag, entra, sale del sistema porque tiene hijos, porque hay que cuidar a los papás enfermos, por lo que sea. Las mujeres tenemos más dificultades para sostenernos de manera continua en el sistema, en el mercado laboral. Se reconocerá a las mujeres de manera progresiva hasta 150 semanas por trabajo de cuidado, por los hijos criados, hasta 3 hijos se reconocen. Si tiene 5, pues igual solo se le reconoce tiempo por esos 3 y eso va a permitir que las mujeres nos pensionemos o accedamos a la pensión mucho más fácil que hoy lo que nos toca en el sistema pensional. El ahorro voluntario, que es otro de los pilares, se mantiene tal cual, es decir, que lo que se modifica es el pilar contributivo con nuevas figuras, se crea el semicontributivo que hoy no existe y se crea el pilar solidario mejorando un enfoque de protección integral a adultos mayores en pobreza extrema con solidaridad de todos los colombianos y colombianas. Resulta que genera un techo. Hoy el Estado colombiano, todos, o sea, todos con nuestros impuestos, subsidiamos las pensiones hasta 25 salarios mínimos. La mayoría de los subsidios del sistema pensional se los comen las grandes pensiones de expresidentes, de excongresistas, de exmagistrados. Eso se acaba. ¿Y puede afectar la clase media? Sí, puede afectar la clase media porque como no vamos a tener subsidio pensional después de 2.3 salarios mínimos, pues eso reduce obviamente la mesada pensional, pero en beneficio de las grandes mayorías del país, para que más gente pueda acceder, para que haya una protección a la vejez desamparada. Y lo otro que es importante decir es que entonces ya no son sistemas que compiten, sino que de aquí en adelante se complementan. Hasta 2.3 salarios mínimos, todos, absolutamente todos, vamos a quedar en Colpensiones. Si yo gano más de 2.3, entonces ese excedente de mi salario, el 16% de ese salario, se consigna en cuenta de ahorro individual y el día que yo me pensione, Colpensiones entonces me da la pensión por el fondo solidario, el fondo común, hasta 2.3 y lo que yo ahorré individualmente en cuenta de ahorro individual, pues viene a complementar mi mesada pensional. Esa es la reforma, como ustedes ven, es un sistema con un enfoque muy distinto al individualista, otra confrontación durísima en términos de modelo y de sistema al modelo neoliberal. Y cierro con esta, la laboral, que es la de la coyuntura. Se está discutiendo, se acaba de… Gracias, se acaba de revivir, bueno, esto no lo dije, eso también es nuevo, regálame el anterior, en la reforma laboral, en la reforma pensional, se crea una figura de reconocimiento del aporte pensional
por única vez al año. Hoy solo podemos aportar mensualmente y se aporta pues 12 veces en el año. Se crea esta figura para el trabajo rural porque como los campesinos y campesinas tienen cosechas, entonces el día que tuvieron una cosecha pueden sacar de la cosecha y pagar todas las cotizaciones en un solo aporte para el año. Eso es nuevo, eso no existía. Listo. La laboral, si quieres vamos a la siguiente, tiene estos elementos. Yo estoy muy asustada con lo que va a salir. Se supone que hoy radican la ponencia y tendremos que ver qué de esto que yo les voy a contar se mantiene en el espíritu de la reforma laboral que sale de la Comisión Cuarta de Senado. La revivida. Vamos a ver qué se respeta del espíritu de la reforma. Primero, es una reforma que solo aplica para el sector privado. Trata de que la regla general de la contratación en Colombia sea el contrato laboral a término indefinido. Las órdenes de prestación de servicios, que es lo que le toca a la mayoría del pueblo colombiano, a la mayoría de los trabajadores, se volvieron la generalidad, porque son formas de contratación que evitan el pago de prestaciones sociales. Ustedes saben que en una prestación de servicios le toca al contratista pagar esas prestaciones sociales, su salud, su pensión, y no tiene además primas, no tiene cesantías, no tiene vacaciones remuneradas. Lo que pretende la reforma es que el contrato laboral sea la regla general. Segundo, pretende disminuir la jornada diurna, que hoy es hasta las 10 de la noche, un país en el que la luz solar se acaba a las 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche se reduce hasta las 7. Inicialmente la propuesta del gobierno era que fuera hasta las 6 de la tarde y en el proceso de concertación terminó siendo hasta las 7 de la noche. Se recupera el pago de los recargos dominicales, festivos y nocturnos al 100%, hoy se pagan al 75%, es decir, si yo trabajo un domingo, me pagan la hora laboral más el 75%, no el doble, que pues es lo que debería ser porque es el día de descanso. Se incorporan medidas de género muy importantes, como por ejemplo medidas de estabilidad laboral reforzada para mujeres gestantes, lactantes, mujeres que han sido víctimas o personas que han sido víctimas de acoso sexual en sus relaciones laborales. Se reconocen licencias de cuidado de una manera concertada para que no se afecte la actividad productiva o laboral. La persona que dice, mire, yo tengo que ir al colegio a recibir el boletín de los niños porque no tengo, soy madre cabeza de familia o soy padre cabeza de familia, no tengo quien lo haga, entonces se supone que se tendrían que habilitar licencias de cuidado, licencias para periodos menstruales incapacitantes debidamente certificados por médicos, para atender situaciones judiciales relacionadas con violencias basadas en género. Se fortalecen medidas, por ejemplo, para el reconocimiento de las responsabilidades de cuidado tanto de padres como de madres, por ejemplo, horarios flexibles, trabajo remoto en aquellos sectores en donde se puede y siempre mediado por la concertación. Se aumenta la licencia de paternidad, que es una medida de género. ¿Por qué razón? Porque muchos empleadores prefieren contratar hombres porque no tiene que reconocerles licencia de maternidad. Entonces, lo que pretende esta medida, se pretendía inicialmente aumentarla a 12 semanas, finalmente quedó en el proceso de concertación en 6 semanas, y además de manera progresiva, un poco en la idea de compensar que el día que un empleador vaya a contratar tanto a un hombre como a una mujer, sepa que a cualquiera de los dos le tendrá que garantizar una licencia de maternidad o paternidad. Digamos, es una medida compensatoria para evitar discriminaciones de género hacia las mujeres particularmente. Licencias para parejas adoptantes del mismo sexo, uno de los dos. Se reconoce el contrato de aprendizaje de los estudiantes del SENA o estudiantes practicantes que van a las empresas a trabajar, para que se les reconozca como trabajadores con un contrato especial de trabajo. Esto es muy importante y nuevo en las plataformas digitales. Ustedes saben que en Colombia vienen haciendo
pues mucha acumulación de riqueza sin pagarle a los trabajadores ningún tipo de prestación social. La mayoría de los trabajadores de estas plataformas digitales son jóvenes que si van en una moto, en una cicla, se estrellaron, nadie responde por su situación y además les toca pagar el pedido y además quedan sancionados en la plataforma por no haber llegado a entregar el pedido. Entonces pretende formalizar y regular mucho más esa relación laboral que hay entre el trabajador de reparto y la plataforma, o entre el taxista o que le trabaja una plataforma, o entre el conductor que trabaja en un Uber y está conectado a esa plataforma. Este es muy importante, este lo tumbaron en Cámara. Se trata de revivir con la consulta popular, pero hoy está eliminado. Vamos a ver qué pasa hoy con la ponencia de Comisión Cuarta de Senado, pero se pretendía también regular un poco más la relación en el campo, que ustedes saben que el campesinado pues trabaja en condiciones absolutamente informales. Entonces se pretendía que hubiese una relación concertada, un contrato concertado entre el dueño de la finca y el trabajador agropecuario, pero que en medio de esa concertación hubiese un reconocimiento de prestaciones sociales mínimas para que los campesinos puedan acceder de alguna manera a prestaciones. Y muy importante esta medida también de género, y es que ustedes saben que muchos agregados que le llaman administradores de finca se van con sus esposas y con sus hijos. Entonces, al señor se le paga la administración de pronto de la finca, puede que lo contraten incluso con un contrato formal, pero la señora cocina, limpia, cuida a los animales y a la señora no se le paga nada. Las mujeres campesinas que hacen ese tipo de labores se protegían en esta reforma, eso fue eliminado. Lo mismo, mejores condiciones y formalización del trabajo doméstico, sobre todo exigiendo que sea obligatorio un contrato por escrito y los aportes a pila, digamos, eso se supone ya está regulado en Colombia, pero hay cientos, yo creo que miles de casos de gente que dice, no, es que hicimos un contrato verbal. Lo mismo para deportistas, en contratos especiales, artistas, para que sean por escrito, así sea por un tiempo específico, una semana, una exposición, una temporada de conciertos, una temporada de presentaciones en un escenario, una obra de teatro, pero que haya contrato por escrito, formalizado, en la idea de que también esas personas puedan tener aportes a seguridad social. Aquí, casi todo el capítulo de derecho colectivo se eliminó en el debate de Comisión Séptima de Cámara. Para que avanzara la reforma, la negociación fue, listo, nosotros les dejamos eliminar el contrato sindical, pero ustedes eliminan todo lo de derecho colectivo. Y lo que logramos salvar en el debate fueron estos tres elementos. Básicamente el procedimiento judicial sumario de protección de los derechos sindicales, que tenga unos tiempos establecidos y un procedimiento específico, y las responsabilidades de los empleadores denunciados para responder en los términos de ley, poniendo unos términos específicos. La formalización de madres comunitarias se incluía también en esta reforma, vamos a ver cómo sale de cuarta. Y finalmente, creo que hay una más. ¿No? ¿Ya esa era la última? Bien, ese es como el balance de las tres reformas. Como ustedes pueden ver en estos ejemplos concretos de tres reformas, hay más. La reforma a la Ley 30 es financiación de la educación superior pública, otras que se han ido hundiendo. Hay varios proyectos que el gobierno ha intentado, nos debe el gobierno la de servicios públicos, que creo hubiese sido estratégica, pero bueno, esa parece que ya no fue. Estas reformas, ustedes como pueden ver, y lo decía al principio, son la confrontación directa a un modelo neoliberal que decidió coger los recursos públicos para administrarse de manera privada los sistemas de seguridad social del pueblo colombiano. Y de esa manera se han enriquecido muchas élites que ponen congresistas, que ponen ministros, que ponen presidentes. Si hay un aprendizaje estratégico de este periodo, es que los movimientos sociales, los sectores populares y los sindicatos
necesitamos poner gente en el Congreso, necesitamos tener aliados en el Congreso. De otra manera va a ser muy difícil que este proceso de transición hacia una democracia mucho más plural y sobre todo en favor de las mayorías se transforme. Si no lo hacemos nosotros entendiendo que la incidencia también hay que hacerla en el Parlamento, nos va a costar mucho más un proceso de cambio y transformación del pueblo colombiano. Muchísimas gracias.